Para continuar con esta sesión de cierre de nuestro primer congreso de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, cedo los micrófonos a la señora ministra Olga Sánchez Gorrero de García Villegas para que nos haga favor de clausurar formalmente y nos dirija un mensaje. Por favor, señora ministra. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas, a todos, por esta oportunidad de estar el día de hoy, esta tarde con ustedes. Muchísimas gracias. Yo quisiera empezar con una frase de Paul Valéry que dice lo siguiente: los grandes hombres mueren dos veces, una vez como hombres y otra vez como grandes. Así que es para mí un gran honor encontrarme con ustedes en la clausura de este primer Congreso Mundial de Justicia Constitucional, en homenaje al gran jurista y en lo personal a mi amigo, a mi entrañable amigo, el doctor Jorge Carpizo Magrejos, del que estoy segura sucederán mucho más congresos como este, que rendirán frutos para todos aquellos que tengamos el privilegio de difundir y ser testigos de esta difusión del pensamiento jurídico que conformó don Jorge Carpizo. Agradezco de manera muy especial la amable invitación que me hiciera y que me ha extendido el doctor Vicente Fernández y el querido maestro Enrique Carpizo Hilos. También la presencia, por supuesto, del director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, mi amigo el doctor Héctor Fix Fierro. Y sin duda el cordial recibimiento que me han dado en este Instituto Tecnológico de Monterrey, en el campus de la Ciudad de México. Quiero asimismo hacer un reconocimiento a los panelistas por su valiosa participación, así como a todos ustedes asistentes, por estos 3 intensos días de intercambio de ideas y de debates sobre temas fundamentales para el futuro de nuestros países. Y me gustaría también felicitarlos por su contribución a la realización de este exitosísimo evento. Además, me llena de nostalgia, pero a la vez de alegría, el encontrarme en eventos como este, el primer congreso de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, en donde tenemos la gran oportunidad de rendirle un homenaje al doctor Jorge Carpizo, quien siempre sirvió a su comunidad. Esto de siempre haber servido a su comunidad tiene un significado especial y lo tenía para él, ya que su fin, el fin de Jorge, era la realización de una obra en común que consistiera en que cada hombre, y así lo decía, viviera como persona, es decir, con la dignidad humana, cada hombre, cada mujer. En sus propias palabras, Jorge decía: buscar un mundo más justo, más estable, más próspero, en donde cada persona viva como un ser humano, en donde cada persona tenga dignidad humana, en donde a cada persona se le respeten, se le protejan sus derechos fundamentales. El doctor Carpizo siempre alentó a todo con quien se dirigía. Nos alentó a todos. Nos alentó a la excelencia, a estudiar, a servir a los demás. Yo quiero decirles que, además de haber sido mi amigo desde la adolescencia, el primer semestre que dio clases
Jorge Carpizo en la universidad, fue mi maestro de constitucional. Así que además de ser mi amigo, fue mi maestro. Además de ser mi maestro, conviví con él toda su vida. Y así que yo soy testigo de ese amor, esa pasión por su trabajo, pero a la vez que nos alentaba a cada uno de nosotros a hacerlo así. Ese legado de Jorge lo podemos notar en días como el día de hoy. Escuché las palabras del maestro Carpizo, no quise interrumpirlas, por eso estaba yo en la parte de atrás, en el que hacemos patente todos a través del legado de Jorge y de cómo nos inculcó el trabajo y el esfuerzo, la dedicación para nuestra propia realización. Jorge Carpizo MacGregor fue un creador, Le dio a nuestro país, o fue parte para darle a nuestro país, esta consolidación del Estado constitucional, democrático y social de derecho en el que vivimos. Impulsó instituciones y además propició en muchos casos que se instaurara. Ejemplo de esto es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuya comisión tuvo a Jorge Carpizo como su primer presidente. Su visión impactó en áreas de las instituciones democráticas, pero no solo en ellas, sino también, y hago énfasis en esto porque fui testigo, en la educación. Buscó el cambio y además buscó solucionar los retos que presenta un país tan complicado, tan complejo como el nuestro, con una composición plural y multicultural. Líder, sin duda, en todas las áreas en el que se desarrolló, con un intelecto sobresaliente, una integridad. Por estas y otras muchas cualidades, fue motivo de galardones, de numerosos reconocimientos, de numerosos honores, de numerosas distinciones. Jorge Carpizo era de esos hombres, pocos, que forjan una nación, que refundan la noción del Estado moderno, de los que hacen el cambio en la cotidianidad de su estudio, de su labor. Llevan la teoría a la práctica y las ideas que fluyen en su mente las cristalizan. Un líder como él, prominente en la educación, distinguido servidor público por varias décadas. Con estas reformas constitucionales en materia de derechos humanos, la nueva ley de amparo en nuestro sistema jurídico mexicano, se hace manifiesta o se pone de manifiesto la importancia y la trascendencia del legado de nuestro amigo, el doctor Carpizo, en nuestro derecho mexicano. Él nos dejó una plataforma sólida del actual sistema jurídico. Nos corresponde ahora a nosotros, sí, a los que estamos aquí, a los que fuimos sus alumnos, a los que fuimos sus amigos, nos corresponde continuar con la interminable tarea de lograr que esos mínimos de existencia contenidos en nuestra Constitución y en los instrumentos de derechos humanos sean una realidad en nuestro tiempo. Hoy, sin duda, a partir de esta semana, ustedes habrán notado, aunque llevan 3 días intensos en este seminario, en este congreso, pero habrán ustedes notado las discusiones que en este momento
se llevan a cabo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una contradicción de tesis entre la primera y la segunda sala, en la que algunos periodistas han llamado el tema de temas, que es la interpretación del artículo primero constitucional, sus alcances, si hay o no jerarquía de tratados internacionales en materia de derechos humanos y la Constitución, y cuál es la extensión, si es que hay, de restricciones y límites a esos derechos fundamentales en nuestra misma Constitución. El tema, sin duda, es un tema apasionante. Como diría Jorge, esta es una tarea interminable, interminable. Nos toca a muchos de nosotros, a muchos, continuar con esta tarea, lograr estos mínimos de existencia contenidos en nuestra Constitución y en los instrumentos internacionales. La adecuación de las instituciones políticas y jurídicas a nuestras condiciones reales o a las condiciones reales se logran sin duda por el valor, por el aplomo de mujeres y hombres que se atreven, sí, se atreven como lo hizo él, que con firmeza y con valentía se deciden por el cambio, dirigen su quehacer al bien común, al bienestar de todos. Pienso a la erradicación de problemas o a tratar de resolver algunos que en nuestros países subsisten a veces de manera lacerante, como son la pobreza, el desempleo, la migración, la impunidad, la corrupción, temas tan sensibles como los que hoy estamos viviendo en materia de educación, temas de discusión y temas de debate que en foros como este, por destacados juristas, nos llevan forzosamente a una mejor y mayor, no solo formación de los estudiosos del derecho, sino a mejores respuestas en estos temas. Con el esfuerzo individual y el esfuerzo colectivo, como lo es este Congreso de Justicia Constitucional, con la pasión y con la dedicación, se hace frente a problemas que se presentan para que se logre el mayor respeto a los derechos como la libertad, la dignidad, la igualdad de todas las personas. Derechos que nuestro homenajeado incesantemente cultivaba. Yo me congratulo de la realización de congresos como este, porque implican, en cierta forma, la continuación de la actividad de Jorge en pro, como les decía hace unos momentos, de la comunidad, de su comunidad, de nuestra comunidad. También me complace el hecho de que entre diversos temas constitucionales que se trataron en este Congreso y de los temas como obviamente constitucionales y de derechos humanos, se hace patente la importancia que han ido cobrando todos estos temas, de lo más trascendentes, su protección constitucional, de todos, de todas las personas. Pero me gustaría detenerme en la protección constitucional de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad. Una de estas instituciones, como es el TEC de Monterrey,
que implementa en sus programas de estudio como esta, y que mi reconocimiento y mi respeto por esta institución, y que lo hace con actividades en los que se inculca esta protección de los derechos fundamentales, y sobre todo quiero referirme en líneas más adelante a esta protección de los grupos vulnerables. Los temas que se discutieron seguramente son, por supuesto, de la mayor actualidad y vanguardistas. Son temas para todas las naciones aquí representadas. Pienso que la interacción entre la justicia nacional con los sistemas del sistema interamericano de protección de derechos humanos o de otros sistemas como el europeo implican importantes reformas para todos los países que forman parte del mismo. Reformas que como nuestro país incluso cambiaron la forma en que anteriormente se concebían al Estado, a sus constituciones, la protección y el reconocimiento de derechos. Este análisis comparado del proceso constitucional en América Latina y la justicia constitucional en Europa, créanme, es un tema, este análisis comparativo, ese análisis comparado, es poco explorado. Así que resulta necesario, muy necesario para el intercambio de ideas, y obviamente resulta más aún necesario de la forma en que los diversos países protegen, garantizan el respeto a los derechos fundamentales y al orden constitucional. Fueron temas relevantes en este Congreso las implicaciones del sistema de control difuso, tanto convencional como constitucional. Respecto de lo cual, el mismísimo doctor Carpizo estableció que al realizar el control de constitucionalidad, también se efectúa un control de convencionalidad. Él ya lo decía. Yo quiero compartirles cómo evolucionó este tema en la Suprema Corte. Pienso que ya ustedes lo trataron de alguna manera, pero ahora sí que, como se dice, yo lo viví. Y yo lo viví porque en junio del 2011, una vez que fueron promulgadas y publicadas, y obviamente entró en vigor la reforma sobre derechos fundamentales, tuvimos la coyuntura histórica, diría yo, de analizar y de resolver el expediente Varios 912, diagonal 2010, de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Radilla Pacheco, tan conocido por ustedes, en el cual se condenó al Estado mexicano a diversas reparaciones y desde luego también no solamente a las reparaciones, sino a ciertas actuaciones y actividades que debería realizar el propio Estado mexicano. Cuando el entonces ministro presidente de la Suprema Corte, don Guillermo Ortiz Mayagoitia, se da cuenta de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la sentencia de Rosendo Radilla Pacheco, de la sentencia de la Corte Interamericana en contra del Estado y resuelve en contra del Estado mexicano, se da cuenta de que en esa sentencia
hay diversas obligaciones al Poder Judicial de la Federación. Varias. Esto motivó que el ministro presidente en un expediente varios de consulta trámite precisamente le preguntara al Tribunal Pleno cómo hacerse cargo de la resolución de la Corte Interamericana y de lo que al Poder Judicial le atañía, le correspondía realizar. Básicamente puedo resumirles 4 aspectos importantes de esta sentencia en relación a la obligación del Poder Judicial de acatar esta sentencia, a las obligaciones y a la resolución de la Corte, para que la Corte o el Poder Judicial acatara en su ámbito de competencia esta resolución. Una que hemos estado realizando muy puntualmente fue la capacitación permanente a los juzgadores en el tema de derechos humanos, en el tema de control de convencionalidad y constitucional, en el tema de derecho procesal constitucional y en todos estos temas, sobre todo encaminados a la protección de derechos fundamentales, de derechos humanos. Otra de las líneas importantes de esta condena era que la Suprema Corte en particular resolviera 2 temas jurisdiccionales importantes. Uno, que reinterpretara el artículo 133 constitucional en materia de el control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad, y que se apartara de la tesis de jurisprudencia que fue reiterada en varias épocas, pero que recuerdo con toda claridad, en la 9ª época se reiteró en el año de 1999, y que establecía esa tesis que solo el Poder Judicial de la Federación, que no había control difuso, y que solo el Poder Judicial de la Federación era el único competente para realizar un control concentrado de la Constitución. Es decir, en lugar de ser un control difuso, era un control concentrado. ¿Y por qué lo decía la Corte? ¿Por qué interpretaba así la Corte el 133 constitucional? Tesis en la que yo participé en el año de 1999. Bueno, lo hizo porque consideró que la única vía procesal constitucional que existía para precisamente que el gobernado pudiera reclamarle al Estado alguna violación a sus derechos fundamentales o impugnar un acto de autoridad o una ley que considerara inconstitucional, era a través de la vía de amparo. Y el único Poder Judicial y lo único era que el Poder Judicial de la Federación era el único competente para tramitar una vía de amparo, la vía de amparo. En ese orden de ideas, dijo la Suprema Corte, en reiteradas ocasiones y en esta jurisprudencia en el año de 1999, no hay control difuso, solo hay control concentrado. La Corte Interamericana le mandata al Poder Judicial
apartarse de esta tesis, reinterpretar el artículo 133 y establecer el control difuso de la constitucionalidad y también de la convencionalidad por todos los jueces mexicanos. No solamente en la vía de amparo, que era competencia exclusiva del Poder Judicial de la Federación, sino a través de la inaplicación de las normas que los jueces mexicanos considerarán inconstitucionales. Con esto se da un paso importantísimo que ustedes seguramente lo trataron aquí y que el doctor Carpizo ya había establecido cuando dijo que a través del control de constitucionalidad también se efectúa el control de convencionalidad. Y entonces la Corte, en una modificación de jurisprudencia, que por 6-5 se dijo que era improcedente, pero lo más que se pudo lograr en esta modificación de la jurisprudencia fue que se apartaran de los criterios anteriores y se estableciera este control difuso. Pero no solamente el control difuso lo ordenaba la Corte Interamericana, un control difuso ex oficio. Es decir, aunque no se hiciera valer por el querellante. Así entonces, la sentencia de Rosendo Radilla tuvo la fortuna de analizarse por el Tribunal Pleno en julio del 2011, después de la entrada en vigor de las reformas constitucionales de junio del 2011. Una extraordinaria oportunidad histórica para recibir esta sentencia, recepcionarla y para darse a la tarea de cumplimentarla con un nuevo marco constitucional. Posteriormente, también, la sentencia de la Corte Interamericana establecía una reinterpretación por parte de la Suprema Corte del fuero militar, misma que puntualmente se llevó a cabo en septiembre del año pasado, en donde también la Corte Interamericana ordenaba decretar la inconstitucionalidad del artículo 57 del Código Militar. La Corte mexicana se aparta de la interpretación que hasta ese momento había hecho sobre el fuero militar y ya en jurisprudencia firme establece que cuando esté implicado, como lo dice la Constitución, algún paisano, será el fuero ordinario, vamos a decir el civil, en contraposición al militar, quien deberá conocer. Fue muy importante. Hasta ahora, declarada ya una vez por la Suprema Corte la inconstitucionalidad del artículo 57 del Código Militar, hasta ahora el Congreso no lo ha derogado. Sé que también tuvieron una discusión de mucho enriquecimiento en relación a las mejores prácticas, tanto en la Administración de Justicia, sobre todo para la creación del funcionamiento de políticas públicas judiciales. Claro que existen las políticas públicas judiciales, por supuesto. Las mejores prácticas también para mantener, para lograr la independencia y la autonomía judicial frente a otros poderes. También trataron el tema de la carrera judicial y cómo mejorarla. Un tema muy importante. La recepción de la jurisprudencia internacional, que se termina de discutir en la Suprema Corte el lunes, si los criterios son solo orientadores cuando se trata de
precedentes de la Corte en los que el Estado mexicano no es parte, o si también son obligatorios. No hay duda que en el caso cuando el Estado mexicano es parte, no hay duda que son obligatorios para el Estado mexicano. El tema importante es cuando no es parte del Estado mexicano, si estos criterios son orientadores o simplemente, son simplemente orientadores o son obligatorios para el Estado mexicano. Este es un tema que se resolverá el lunes próximo, también, en la Suprema Corte. Bueno, no estoy haciendo propaganda para que vean el canal judicial el lunes de la semana que entra, pero de alguna manera, como lo vamos a transmitir en vivo, ustedes podrán apreciar cuáles van a ser las posiciones de los diferentes ministros y ministras. Conocen mi punto de vista, desde el expediente Varios 912, conocen que mi tema fue que por supuesto eran obligatorios los criterios de la Corte Interamericana, porque es el máximo intérprete de la Convención, no puede haber otro intérprete más que el intérprete que es la Corte Interamericana, es el máximo intérprete de la Convención, por eso sus criterios deben ser obligatorios. Y sé también que ustedes trataron los temas de la recepción de las sentencias de la Corte Interamericana. Hoy por hoy, en nuestro país no hay una ley de recepción de estas sentencias de la Corte Interamericana. El Estado de Perú la tiene, seguramente porque ha tenido más juicios que nosotros y ha sido condenado en mayor número de veces que nosotros, y por ahí vamos, pero bueno, ya tiene una ley de ejecución de sentencias, nosotros no la tenemos. Seguramente ustedes discutieron también esto. Y tan es eso que no la tenemos que tuvimos que armar un expediente Varios, consulta a trámite, tal vez, una de las resoluciones, si no es que la resolución más importante de la novena época, y la más importante, pienso, o una de las más importantes para la décima época, será la de esta semana y la próxima. Marcará sin duda la décima época de la Corte. También en este Congreso se discutieron aspectos, obviamente, para mejorar aspectos formales y aspectos materiales, para poder lograr el debido cumplimiento de estas sentencias internacionales. Les dije que quería referirme a los grupos vulnerables y sus derechos. Quiero también compartir con ustedes, y tampoco es propaganda, de que tenemos ya varios protocolos de juzgamiento para nuestros juzgadores y magistrados, jueces y magistrados, juezas y magistradas, en relación a diversos temas, y estamos por sacar nuevos protocolos. Ya publicamos un protocolo de protección, más bien de cuando niños y niñas se encuentran en un proceso, cómo sería el protocolo de actuación de nuestros jueces, de nuestras juezas, cuando estén involucrados niñas y niños. Cuáles deben ser las medidas de protección, cuál debe ser el comportamiento de nuestras jueces, de nuestros jueces, en esta perspectiva que le hemos llamado perspectiva de juzgamiento para la infancia. También publicamos otro protocolo de perspectiva de juzgamiento de perspectiva de género que se presentó esta semana. Y también hace unos 2 meses o 3, otro protocolo
cuando están involucradas personas indígenas. Tenemos 2 protocolos todavía elaborando. Un protocolo sobre migrantes y otro protocolo sobre personas de discapacidad, con discapacidad. Con esto pensamos básicamente cubrir algunos aspectos sobre estos grupos vulnerables. Desde luego, en la protección de estos grupos es fundamental la labor de implementación de políticas públicas, legislativas, judiciales, como las que les estoy participando y comentando, encaminadas a este marco incluyente y plural para quienes se encuentren en estas condiciones desventajosas. Se trata de que sumemos como país. En estos protocolos, en el más reciente, en el de la perspectiva de género, decimos con toda claridad no solamente el marco conceptual, sino también le damos al juzgador las herramientas para apreciar una supuesta neutralidad en la norma, en la generalidad de la norma, y cómo en la aplicación de esta norma supuestamente neutral y general, al aplicarla al caso particular, es una norma que no necesariamente implica una condición de justicia en la resolución, a partir del contexto de quien sufre una violación en su esfera de derechos. Los niños, las niñas, los migrantes, los indígenas, las mujeres, en asimetrías de poder dentro de este contexto. Jorge Carpizo, en uno de sus últimos trabajos, publicado en la Revista de Cuestiones Constitucionales de julio y diciembre del 2011, justo unos meses antes de que falleciera, del Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM, estableció una frase que a mí me conmueve y me mueve mucho. Dice él que entre los derechos humanos no puede existir conflicto alguno, ni enfrentamiento, sino armonía y compatibilidad, la que debe precisarse en las constituciones, los tratados internacionales, las leyes, las tesis de jurisprudencia, y que la doctrina nos otorga elementos para lograr dicha armonía y dicha compatibilidad. Esta frase de Jorge la dije en el Tribunal Pleno el martes de esta semana, cuando estábamos discutiendo qué debería prevalecer en materia inclusive de los propios derechos humanos, convenciones internacionales, tratados o nuestra Constitución. Pienso que sin duda este Congreso fue fructífero, enriquecedor, es un Congreso mundial de justicia constitucional y estoy segura de que el doctor Carpizo, en la sede que se encuentre, estará sumamente orgulloso de que en este Congreso se actualicen los temas que fueron su pasión, los temas constitucionales, y sobre todo en materia de derechos humanos. Y por supuesto que se recuerde su obra, su vida, pero el debate no termina aquí. Es necesario que sigamos promoviendo las discusiones, el intercambio de ideas, de las cuestiones que impactan a nuestros países. Y simplemente para estar mejor preparados para enfrentar los retos que se presentarán, sobre todo en esta, llamaría yo, revolución normativa que está aconteciendo en casi todos nuestros países. Y bueno, ahí está lo profundo del pensamiento y las aportaciones de este gran titán Jorge Carpizo y su obra, por supuesto, y para continuar con su homenaje, su obra es importante. Pienso también que todo lo que hizo
como servidor público, como rector de la universidad, como obviamente presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como Procurador General de la República, como secretario de Gobernación, como ministro de la Suprema Corte de Justicia durante la 8ª época y últimamente como presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y desde luego como investigador del Sistema Nacional de Investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Todo esto solo confirma su invaluable presencia en su pensamiento. Ya para terminar, porque creo que debió haber sido más escueta en mi exposición, decirles que para mí Jorge Carpizo fue un visionario, un hombre de una sola pieza, congruente con su pensamiento, desde la trinchera que tuviera la academia, la función pública, siempre ha sido inspiración para otros, para mí en lo personal, sobre todo los que estamos en el sistema de impartición de justicia. Tal vez él sea nuestra inspiración en la justicia que queremos, en la forma de vida. Hoy paradójicamente, pues, lamentamos que nos haya dejado, y tan joven, la verdad, y tan inesperadamente como se fue. Pero en esta ocasión celebramos su vida, sus enseñanzas, sus historias, sus anécdotas, maravillosas anécdotas, y sobre todo su recuerdo, que siempre generoso como él lo era, va a estar siempre entre nosotros. Muchas gracias. Agradecemos las amables palabras de la señora ministra. Gracias. Efectivamente, durante estos días de discusiones en estas mesas de trabajo, fue tema recurrente las discusiones que ha tenido el Pleno de la Suprema Corte y, por supuesto, las dos visiones que hay ahí, desafortunadamente encontradas dentro de los propios ministros. Y bueno, estaremos pendientes de la solución que nos llegue, obviamente el próximo lunes, como ya anunciaba la ministra, y la relevancia que eso tiene, efectivamente, porque se está resolviendo una contradicción de tesis, y aquí va a ser relevante pues, la votación, porque basta una mayoría simple para que se fije jurisprudencia, que será obligatoria para ambas salas y para todos los tribunales del país. De ahí, efectivamente, la relevancia que coincidimos, yo creo que todos, en el sentido de el criterio más relevante, por lo menos en esta 10ª época de aquí para lo que sigue. Agradecemos obviamente la participación de todos los que han intervenido en este congreso. Recibimos prácticamente más de 90 ponentes a lo largo de estos 3 días. Desde luego tuvimos la asistencia tanto de estudiantes, no solo desde luego de esta institución, sino de otras universidades, abogados, juzgadores que se dieron la tarea de estar viniendo a alguna mesa, a otra, en fin. Y por supuesto que este es el principio de una gran tarea que nos queda, es el primer congreso de esta asociación, es algo incipiente aún, y estamos obviamente además invitándolos de ya al segundo congreso que se llevará a cabo en el mes de agosto de 2015 en la Universidad de Buenos Aires, y la organización estará a cargo del doctor Patricio Maraniello. Entonces todos estaremos cordialmente invitados, seguramente nos veremos en Buenos Aires, y les agradezco a todos su asistencia, su participación. Gracias por venir.